Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de la Ouija, el segundo juego de mesa más terrorífico de todos, porque el primero sabemos que es el Monopolio, porque jugando Monopolio se puede hasta destruir una familia. Así es, amiguitos, esta semana vamos a ponernos bien esotéricos y aprenderemos la historia de uno de los juegos de mesa más famosos que, de la misma forma que el Uno, se pone mucho mejor si alguien muere. Así que agarremos nuestros crucifijos de protección y viajaremos a este misterioso mundo. Lo primero que hay que saber es qué es la Ouija, cuál es la definición de la Ouija. La Ouija, según la Real Academia Española, es decir, el diccionario, es un tablero usado para el espiritismo que contiene todas las letras del alfabeto alrededor del centro, sobre el que se desliza un vaso u otro objeto que se va deteniendo en cada letra para transmitir un mensaje supuestamente del más allá. Ahora, la historia de la Ouija, aunque suene mítica, espeluznante y misteriosa, lamento decirles que en realidad es bien decepcionante. A finales del siglo XIX en Estados Unidos había una moda muy fuerte sobre el esoterismo. Se pusieron de moda los astrólogos, las brujas, el tarot, la lectura de cartas y los médiums espiritistas, que vendrían siendo todas estas personas que dicen pueden hablar con los muertos, lo que básicamente en Venezuela sería materia. Que si se ponen a ver es exactamente la misma moda que hay en la actualidad de la astrología, el esoterismo y las brujas, pero en esa época con muchos menos cuarzos. Durante esa época se hicieron muy populares los tableros para poder hablar con las personas muertas, pero básicamente eran productos que tenían los mismos mediums espiritistas. No es que existía un tablero específico para hablar con los muertos, no, sino que cada medium tenía su tablero y su forma de hablar con los muertos. Así fue como un día un abogado, óigase bien, un abogado, no un brujo, no un medium, ni siquiera un astrólogo, no, un abogado llamado Elijah J. Bond, junto a otros colegas abogados, les repito, nadie brujo, nadie medium, ni siquiera mago, ni siquiera. Un abogado junto a otros amigos decidieron agarrar todos estos tableros para hablar con los muertos y estandarizarlos como un negocio. Y es así como el 28 de marzo de 1890, el abogado Elijah J. Bond patentó la Ouija en Estados Unidos. Dijo, la forma oficial, legal y que me da dinero a mí de hablar con los muertos es esta. Los mismos creadores, es decir, un grupo de abogados, bautizaron este tablero como Ouija, lo que quiere decir es que el nombre es neta y puramente comercial. Claro, cuando les preguntaban a los creadores qué significaba esto, ellos dijeron que fue un nombre que les dio un espíritu mientras hablaban con él y que significaba buena suerte en egipcio. Pero al poco tiempo se demostró que no era cierto, porque resulta que esa palabra ni siquiera existe en egipcio. Al tiempo después, los creadores afirmaron que el nombre en realidad venía de oui, que significa sí en francés, y de ha, que significa sí en alemán. Lo que quiere decir es que la Ouija en realidad se llama sí, el juego de sí. ¿Y por qué se llama así? Porque en teoría se le preguntaba mucho a los espíritus si sí o si no. Entonces el juego del sí es como el espíritu muy positivo y bilingüe, además. Los inventores de este tablero también decían en sus inicios que la Ouija era un juego muy antiguo que había sido inventado en Egipto y había sido heredado a ellos a través de un espíritu. Pero también se demostró que es mentira, porque no existe ningún registro de un tablero similar a la Ouija antes del siglo XIX. No hay registro alguno. Durante la década de 1890, el tablero de la Ouija era comercializado como un juego divertido de actividades en pareja, en donde el hombre y la mujer, porque en esa época una pareja del mismo sexo jamás prefiere hablar con los muertos que ver homosexuales. Entonces, en donde un hombre y una mujer se sentaban uno frente al otro con el tablero entre sí y empezaban a comunicarse con los espíritus, que la gente dice que utilizar las redes ahorita es muy raro. Imagínense, en esa época esta era la versión de ver películas en la casa. O sea, esa gente decía, quiere venir a mi casa que está sola y hablamos con mi abuela muerta. Al inicio del siglo XX, la Ouija era una actividad ya muy popular en Estados Unidos e Inglaterra, y así fue como comenzaron a aparecer las reglas del juego. Reglas que las empezó a crear los usuarios de la Ouija, porque los creadores crearon el tablero y ya. La gente empezó a jugarlas según ciertas reglas que se establecieron y que hasta la actualidad se mantienen. Las reglas son las siguientes.
Los participantes deben ser al menos 3 y tienen que colocarse en círculo alrededor de una mesa de madera y ninguno debe ser escéptico, o sea, todos tienen que creer. Si alguien no cree, no funciona, es como un negocio piramidal. Si usted cree que no va a ser su propio jefe, nunca va a ser su propio jefe. Todos deben creer que lo que va a suceder es real para que las cosas salgan bien y bueno, para que se lo crean, me imagino, porque si no creen, ¿cómo va a ocurrir? Uno de los al menos 3 participantes tiene que ser el medium. Quiere decir que él va a ser el guía que se va a encargar de comunicarse con los muertos y todos tienen que tocar la plancheta, que es el objeto que señala las letras con los dedos. Supuestamente en la Ouija aparecen todos tipos de espíritus, buenos, malos, demonios, pero solo aparecen si los que participan creen en la existencia del mal. Si usted no cree en la existencia del mal, solo aparecen buenos. No, yo creo en la existencia del mal, lo que yo no creo es la existencia de espíritus, pero el mal, de que existe, existe. Se puede realizar todas las preguntas que se quieran, no hay prohibiciones, que me parece genial porque si uno se va a dejar sugestionar, al menos que no haya límites. Y por último, hasta que no lo permita el medium, nadie puede romper el círculo ni levantarse de la mesa antes de terminar. Siempre hay que despedirse porque si no, se dejaría la puerta abierta con el otro mundo y así iniciarían miles de tramas de películas de terror. Así que si están jugando a la Ouija, siempre tienen que despedirse. Durante la Primera Guerra Mundial, la Ouija fue el juego más vendido en Inglaterra porque creían que así se podían comunicar con sus familiares muertos en la guerra, lo cual en vez de muy místico suena muy triste porque era gente que se le estaban muriendo sus familiares. También durante esa década había un tablero de la Ouija en casi cada casa de los Estados Unidos. En 1922, el tablero de la Ouija se vendió muchísimo más que el Monopolio. De hecho, este tablero ha generado tantas buenas ventas que en 1991 la compañía de juguetes estadounidense Hasbro compró los derechos de la Ouija y hasta el momento es la dueña del juego. O sea, si usted quiere hablar con los espíritus a través del tablero oficial, tiene que pagarle a Hasbro. Lo que quiere decir es que en la misma compañía Hasbro usted puede comprar la Ouija y el Monopolio. O sea, no hay nada más diabólico que una compañía que venda todo eso. Ese sí es el verdadero mal. Ahora, ¿funciona la Ouija? Bueno, todo depende de a quién se lo pregunte y de la forma en la que se lo pregunte. Porque, por ejemplo, si usted se lo pregunta a Hasbro, le va a decir que sirve muchísimo para hacer dinero. Pero para hacer el cuento largo, corto, lamentándolo mucho, la Ouija no funciona. O sea, no sirve para hablar con espíritus. Muy triste, pero no funciona. ¿Y por qué se los digo? Porque no funciona. De hecho, se han hecho muchos estudios para comprobar si funciona o no. Les voy a dar un ejemplo. Un grupo de científicos encabezados por Mark Andersen, investigador de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, juntó a un equipo de 40 personas, entre ellas gente escéptica y gente creyente, para que jugaran a la Ouija mientras llevaban puesto un dispositivo de seguimiento ocular. Y en este experimento descubrieron que cuando el vaso se movía, los ojos se desplazaban de manera inconsciente hacia las otras letras para formar palabras. Es decir, las mismas personas escribían la palabra que iban a hacer de forma inconsciente. Hubo otro experimento en Estados Unidos de parte de Larry Bajow, en el cual taparon las letras del tablero para que las personas no pudieran verlas. Así que cuando iban moviendo el vaso, ellos no sabían qué palabra iban a escribir y lamentándolo mucho, todas las veces que jugaron, ninguna palabra tenía sentido. Así que si el participante no ve qué letra se está poniendo, no escribe ninguna palabra con sentido. ¿Qué quiere decir? Que los espíritus no pueden ver a través de la tela. Ahora, hay muchísima gente que dice, yo lo he jugado y de verdad que yo no moví el vaso, se movió solo. Pues bien, hay muchos especialistas que dicen que este movimiento involuntario se debe a un fenómeno llamado idiomotricidad involuntaria. Este fenómeno implica que los participantes de manera inconsciente mueven la plancheta o vaso hacia las respuestas que esperan o que temen. Todo esto bajo la sugestión sería como autohipnotizarse, por así decirlo de alguna forma. Sin embargo, existen historias sobre este tablero que han ayudado a crear el mito y que se siga haciendo dinero. Como por ejemplo, uno de sus creadores, William Fault, cayó del edificio en donde se fabricaba la Ouija, se quebró muchísimos huesos y terminó muriendo. Se dice que murió porque vendió su tablero y de ahí nace la maldición que una vez comprado el tablero no se puede revender. Y si usted quiere una Ouija, tiene que comprarla nueva. Que si se piensa bien es el mejor mito que puede inventar el equipo de marketing porque se anula la reventa. Qué casualidad que los espíritus convenientemente ayudan al marketing.
También está el caso mucho más famoso de Robbie Mannheim, quien es la que inspiró la novela El Exorcista y las películas con el mismo nombre, que involucra la práctica de la tabla de la Ouija antes de que se manifestaran fenómenos muy perturbadores sobre esta joven que inspirara a todas estas historias de terror. En el 2010, la Ouija fue incluida en el Salón de la Fama de los Juguetes de Estados Unidos, reconociendo su impacto cultural, su longevidad en la sociedad y la prueba de que no funciona, sino que es un juguete. Así que, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si usted es un abogado puede hacer lo que sea, desde un divorcio hasta una reunión con los muertos. Y así que ya saben, muchachos, si están en una fiesta y alguien saca la Ouija, aunque yo no crea en eso, pregúntenle a los espíritus en dónde dejaron enterradas las morocotas. Abuelo, ¿en dónde están?